Bien, pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a estar presentando el análisis de riesgo de las aves migratorias ante el virus de influenza aviar H5N1. Debido a que mi transferencia de datos es baja, voy a permitirme cerrar por un momentito mi video. Entonces va a quedar solamente el audio. De esta manera, ahorita estoy con ustedes. Bien, pues ante todo me parece importante presentarles algunas definiciones de lo que implica el análisis de riesgo, lo cual es una herramienta que está destinada a quienes toman las decisiones a fin de proporcionar una evaluación objetiva, repetible y documentada de los riesgos de introducción o aparición de enfermedades en una población. Esta es una definición por parte de la Organización Mundial de la Salud Animal, pero tenemos otras, que se trata de un proceso estructurado basado en evidencia que permite a los tomadores de decisiones poder inferir una serie de posibles resultados ante una incertidumbre. Por otro lado, nos va a permitir determinar el impacto potencial de las enfermedades en los ecosistemas, la vida silvestre, animales domésticos y las personas. Y bueno, el análisis de riesgo no da una respuesta tácita para corregir un problema. Simplemente podríamos decir que se trata de un traje a la medida, basado en hechos, datos, opiniones y juicios de experto, donde la unidad de muestra podrá ser la población afectada y además de o una área geográfica. Esta presenta una dirección predecible a partir de organismos infectados y susceptibles que parte de una tasa de transmisión y un tiempo en función de la topología de la red. Por lo regular, esto que están viendo, estos puntos más bien toman la forma de funciones exponenciales al principio, se forman para después tocar la asíntota y posteriormente generar una campana de Gauss. Así, el análisis de riesgo en la fauna silvestre involucra importantes desafíos, debido a que pues estamos trabajando con animales de vida libre que realmente no es fácil para quien ya lo ha hecho, debido a que hay poca información y además esta se encuentra dispersa. Y bueno, también a falta del reconocimiento o ausencia de bibliografía sugiere que son pocos los científicos realizando este tipo de trabajos de campo. Y por otro lado, el diseño experimental de los organismos bajo estudio no siempre expresa el efecto verdadero que se pretende interpretar. De esta manera se llegan a ver los recursos disponibles un poco afectados para seguir realizando este tipo de trabajos. Y bueno, entre las generalidades de los virus de influenza aviar, me pareció importante hacer algunas acotaciones y me voy a referir específicamente a un par de proteínas en la membrana fosfolipídica. Estas son la hemaglutinina y la neuraminidasa. En este caso, la hemaglutinina tiene la importancia, reviste una importancia muy especial, dado que reconoce el receptor celular mediante residuos de ácido sálico, y esto le hace posible la función de ingresar a la célula blanca. Por otro lado, la neuraminidasa libera los virus de las células infectadas y bueno, se trata de una enzima que degrada los residuos de ácido sálico y en este caso, bueno, ambas proteínas
presentan 16 subtipos. Bueno, en el caso de la neuraminidasa presenta 9 subtipos y en el caso de la hemaglutinina son 16, que al ser una combinación entre todos nos genera diferentes, alrededor de 144 cepas diferentes. Y por otro lado, bueno, hay que reconocer que los virus de influenza aviar presentan una alta tasa de mutación aleatoria en ausencia de la exonucleasa, que es la enzima que va a corregir cualquier defecto. Por otro lado, la influenza aviar se clasifica de acuerdo a la gravedad o la manera como afecta a las aves de corral. En este caso tenemos las de baja patogenicidad, en donde el sitio de clivaje en la hemaglutinina presenta un solo, perdón, me regreso. Tengo un pequeñito problema, un segundo. Sí, un solo aminoácido, regreso, perdón. Un solo aminoácido, lo que se restringe la replicación y la replicación donde la replica en los tejidos respiratorios, causando una enfermedad leve, mientras que la influenza de alta patogenicidad, el sitio de clivaje es polibásico. En este caso son múltiples aminoácidos. En el sitio de clivaje de la hemaglutinina, replica en múltiples tejidos, lo que causa una infección sistémica y genera una alta mortalidad. Bien, pues entonces la influenza de baja patogenicidad, tanto en sus formas H5 como H7, puede cambiar a un fenotipo altamente patógeno por la adquisición espontánea de un sitio de clivaje polibásico durante la circulación en aves de corral. Y bueno, entre las aves acuáticas reconocidas como los principales reservorios de virus de influenza aviar, la forma, es decir, el contexto taxonómico se distingue en dos órdenes. Son anseriformes, que son todo lo que son ánades la familia Anatidae, integrada por patos, gansos y cisnes, y por caradriformes o la familia Escolopácidae y Láride. En este caso, pues son aves playeras y limnícolas, además de gaviotas y charranes. Y bueno, la gran mayoría de los virus de influenza aviar causan poca o ninguna enfermedad en las aves silvestres. Esto, bueno, es parte de la coevolución que ha llevado estas aves por su ubicuidad y los virus y la dispersión a grandes distancias, la cual se caracteriza por un sitio de escisión de la hemaglutinina que depende de las proteasas de la mucosa intestinal y del tracto respiratorio. Y bueno, en general las aves acuáticas silvestres contraen los virus de baja patogenicidad principalmente a través de la inoculación fecal oral, la cual explico en la siguiente diapositiva a través de estos factores de riesgo, donde la prevalencia de estos virus se presenta cuando gran número de aves se congregan previo a la migración. La dispersión, recordemos que empieza con los juveniles, los cuales tienen no tienen desarrollado su sistema inmune como los adultos. Y bueno, todas estas aves convergen en un solo punto. Es reconocido que las aves infectadas eliminan viriones al ambiente a través de las heces, los cuales pueden sobrevivir en agua por largos periodos de tiempo, siendo ingeridos por un hospedero susceptible. Bueno, como lo muestra aquí pequeño información en la fotografía, pues va a depender mucho de la densidad de las aves y por otro lado, la permanencia en el agua está intrínsecamente ligado a la temperatura. Y bueno, en tanto en lo que respecta a la cronología epidemiológica de los virus de influenza aviar altamente patógeno, pues lo que tenemos aquí es una tabla representada en la parte de abajo por los años.
En la parte de arriba vemos los continentes a lo largo y todas estas líneas, tanto azules como verdes. La línea azul representa aves acuáticas de corral, sobre todo en países asiáticos como patos, y la línea verde representa aves de corral, bueno, y a partir de qué años se están presentando, mientras que las aves silvestres se distingue por estos puntos segmentados, los cuales las interacciones virus-huésped se van a presentar de forma transitoria. Posteriormente, con el tiempo, después, a partir de 2014, inicia un nuevo brote en Corea del Sur, China, que se expande hacia Alemania, Holanda, Reino Unido, en donde se identifica este clado específico de la cepa eurasiática, el cual amplía su distribución y la gama de hospederos. Esta gráfica se las quise compartir porque es muy importante que ustedes distingan, en este caso, las rutas migratorias que tenemos en los 5 continentes. Vámonos con la línea naranja del lado derecho de su pantalla, que nos marca la ruta migratoria del Pacífico, que viene desde Alaska, Canadá y todos los estados del este de Estados Unidos, de la República Mexicana, y bueno, se extiende hasta Tierra de Fuego. De ahí que tenemos otra ruta importante, que es la del centro, en color azul, y posteriormente la ruta del Mississippi en color verde. Y bueno, si se fijan, aquí lo que vale la pena resaltar es cómo se extrapolan todas estas corredores biológicos de aves silvestres, lo que nos da una alta combinación de cepas virales a través de las aves durante sus desplazamientos migratorios. Y bueno, ya entrando en materia sobre la situación actual de los virus de influenza aviar altamente patógenos, les pongo el caso de Estados Unidos, en donde se presenta en el condado de Colleton el primer indicio en enero del 14 del 2022, a través de un pato cazado en Carolina del Sur. Se trata de mareca americano, pato chalcuán, y bueno, esta imagen la puse porque tenemos capturas en el estado de Jalisco, justamente en el corredor avícola de los Altos, y pues les presento esta misma especie. No obstante, antes, bueno, a través de lo que nos presenta la Cooperativa Canadiense de Vida Silvestre, es este muestreo a partir de aves muertas. La tenemos del 19 de septiembre de 2022, y bueno, lo que estamos viendo son, aquí lo que nos está diciendo son perdón, hay un segundito, nuevamente voy para atrás, las provincias de Canadá. Y bueno, esta es la matriz positiva, que quiere decir que son todos los individuos que dieron positivos a influenza aviar. Y aquí ya son los aislamientos de H5. Esto se presenta en la parte, el primer caso en Canadá se presenta el 26 de noviembre, unos días antes de que se diera el reporte que les acabo de dar en Pato Chalcuán. Se trata de una gaviota atlántica o Larus maritimus, la cual se encontraron en las costas de San John, en Newfoundland, y 2 días después muere la gaviota, y posteriormente inician los brotes en Canadá, y pues se dispersan, como vemos, a Estados Unidos. En esta gráfica les presento la distribución de los eventos de influenza aviar altamente patógena, y si se fijan, la cepa H5N1 realmente domina todo el espectro, con 7,435 casos, mientras que el resto de los virus de alta patogenicidad apenas representan el 2,82%. Y bueno, en cuanto a los continentes, tenemos África, tenemos Norteamérica, Asia y Europa.
Y bueno, ya se me fue por delante esta diapositiva, pero pues son datos actualizados al 26 de agosto. Y bueno, es del Servicio Geológico en Estados Unidos, en donde los puntos rojos son aves comerciales, los puntos amarillos podrían ser aves no comerciales o traspatios. En un momento dado, las aves silvestres están representadas por puntos rojos, mientras que el rombo se refiere a mamíferos silvestres. Y bueno, a la fecha, a la fecha del 24 de agosto, hay alrededor de 3,000 casos, con más representados por más de 80 especies. Estos son datos de la FAO. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo en México o cómo pretendemos prevenir esta situación? Bueno, pues ya las 8 regiones de todo el país están en alerta máxima, y me voy a basar en esta imagen. Bueno, esto es un mapa interactivo que nos presenta la migración de las aves de Norteamérica hacia México. Esto es un ejemplo del 8 de septiembre del 2022, en donde nos están reportando 58 millones de aves volando en este tiempo. Y bueno, lo que hace todos estos puntos en verde distribuidos representan 154 radares atmosféricos que tienen una amplia cobertura. Este es el barrido, más o menos, lo que ustedes están viendo, estos valores son de barrido. Y bueno, es la información que proporciona Vercast o la Universidad de Cornell, es que ubican un kilómetro lado por lado, 1 kilómetro cúbico, y cuentan el número de aves, y es así como ellos realizan estos conteos. Entonces voy a dar inicio para que ustedes vean la animación, y si se fijan cómo va aumentando el número de aves dentro del recuadro y la hora. A partir de la hora del este van transcurriendo las horas, y por estos sitios de calor nosotros vemos más o menos la densidad de individuos que se encuentran migrando dentro de la animación. Y bueno, ya tomando en cuenta el radar, un segundito, porque, ok, ya con esto lo que obtuvimos fue un gráfico en términos de millones de aves. Esto es del 2021. Es a partir del 22 de agosto al 27 de noviembre. Entonces, pues vean ustedes los picos de la migración, donde se dan acá entre agosto y septiembre, y continúa, y hay un pico entre el 16 y el 22 de octubre muy, muy importante. Si esto lo traducimos a lo que tenemos en México, pues están nuestras 8 regiones distribuidas en todo el país. Tenemos, estos son, dentro de la ruta migratoria del Pacífico, tenemos 248 unidades de producción, en el Golfo 606, centro y norte 859, y bueno, centro, que incluye obviamente la producción en Jalisco y otros estados del centro, así como del sur y del sureste. Y bueno, ya hablando pues de las conclusiones que tenemos, es que los virus de influenza aviar continúan evolucionando y adaptándose a nuevos hospederos, lo que supone un riesgo considerable a la seguridad nacional, específicamente para la alimentación y la salud pública. Ante la llegada de la cepa altamente patógena H5N1, la avicultura debe incrementar sus niveles de bioseguridad al máximo. Y bueno, siempre es muy importante tener en cuenta lo que implica trabajar de manera transectorial, tanto en términos de salud animal, medio ambiente y salud humana.
que en sí, bueno, es lo que hace referencia al enfoque de una sola salud. Y bueno, no quisiera terminar sin considerar la participación, la importancia de la participación activa y significativa que representan las instituciones académicas. Creemos que es muy necesario trabajar hombro con hombro en futuros proyectos, sobre todo buscando la gestión de fondos de financiación para proyectos de investigación. De esta manera, pues, la predicción de este tipo de brotes serán muy importantes en un futuro para lo que tiene que ser con el control de zoonosis. Bien, pues con esto finalizo y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Enrique. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Enrique? Como ustedes recuerdan... Perdón, las aves migratorias como los orioles, calandrias, ¿son hospederos o portadores de influenza aviar? Sí lo son, sobre todo dependiendo de la interacción que se pueda dar con las aves acuáticas. Hay zonas en donde nosotros tenemos los humedales y tenemos presencia de diferentes tipos de aves, ¿no? Entonces, nosotros les llamamos aves sinantrópicas a lo que implica sine qua non antropos, es decir, que se benefician de la presencia humana, como zanates o tordos o gorriones caseros, qué sé yo, que están muy presentes en las granjas y sirven, por ejemplo, el Quiscalus mexicanus o zanate mexicano vincula debido a su dieta por forrajeo de proteína animal en zonas de humedales. Ahí es donde se podrían dar los contagios, pero sí cualquier ave susceptible. María Yuriria Fernández dice, un trabajo de tesis de maestría de muestreos de patos. A ver, un segundo. Tengo un trabajo de tesis de maestría de muestreo de patos y a pesar de las aves migratorias, ninguno salió positivo de influenza aviar. Claro que sí, Yuriria. Te voy a decir algo que sucede. Normalmente la prevalencia es del 8% en patos, dependiendo del número de muestras que hayas tenido. Y bueno, tiene que ver mucho cómo fueron procesadas y la técnica de laboratorio, bueno, que pudieras haber utilizado, ¿no? Pero si comparamos aves acuáticas con paseriformes, la prevalencia es notablemente mayor hacia aves acuáticas. Ajá. Dice Diana Karen Ulloa, en México se hacen muestreos continuos de influenza aviar con los cobros cinegéticos. Podemos tener ahí un área de oportunidad para vigilancia epidemiológica. Diana, le estás dando realmente el clavo. Lo que hacemos nosotros es que a partir de la apertura de la temporada cinegética, nosotros nos acercamos con los cazadores, dado que nuestra capacidad de muestreo en campo, imagínate que desplegamos redes de niebla en zonas de humedales, la tasa de captura es bajita. Anoche, esta mañana, en Jalisco, en un humedal del sur de Jalisco, del sur de los Altos de Jalisco, capturamos, bueno, ¿qué fueron? 4 redes de niebla, capturamos 7 patos hoy por la mañana. Entonces, si yo llego con un organizador cinegético el sábado o el domingo después de que tiraron, pues puedo estar tomando muestras de 120 aves más o menos en promedio, entre 60 y 120 aves. Entonces, sí, vaya diferencia que se hace. Y bueno, son laboratorios de Zagarpa, sí, las muestras las mandamos, tomamos muestras de tráquea, muestras de cloaca y se mandan directamente a los laboratorios de Senacica, de la red de laboratorios de la CPA. Tenemos la colaboración de Luz Teresa. Dice, ¿en qué otras especies animales pueden presentarse estos virus, además de las aves? Bueno, acabo de leer hoy la revista que nos compartieron de la Avice, y parece, bueno, se está reportando, la CPA está reportando un caso en el norte de México de un oso negro
con virus de, si no, mal no recuerdo, es de H5, de virus de influenza aviar. Y sí se presentan en otras especies, sobre todo tengo entendido en zorros. Y por otro lado, bueno, son muy susceptibles también las aves de presa a esta cepa. Y bueno, también por parte de María Yuridia, se hicieron muestreos en aves de ornato y psitácidos en una UMA de 500 aves y no salieron positivas. Los muestreos fueron de sangre. Las heces las IS en laboratorios de Palo Alto y SADER. Ok, bien, pues sí, depende mucho pues de esto. No siempre las aves, es decir, si no hay un caso previamente que nos esté dictando la presencia de virus de influenza aviar, no podrían en un momento dado tenerse, puede ser la prevalencia bastante baja, como lo es en paseriformes. No me extraña que después de 500 muestras hayan salido abajo. Nosotros normalmente tomamos alrededor de 2,300 muestras por año y tenemos unos cuantos aislamientos positivos, ¿verdad? Entonces sí, nuevamente la prevalencia es baja, pero sí hacemos mucho énfasis en tener reportes, tener una vigilancia activa y que se presenten de manera temprana. Y bueno, todo esto se hizo para certificar de libre, que son zonas libres de influenza aviar para esta UMA. Sí, pues sí, creo que es un paso muy importante. Y bueno, no sé si pues yo lo que estoy viendo es que a todos les hicieron análisis, ¿verdad? Me imagino que fue, pues no sé si fue otro punto importante que quiero destacar, Yuridia, es el tipo de medio de transporte. Normalmente la OIE recomienda, o la OMSA en este caso, recomienda utilizar infusión cerebro-corazón enriquecida con antibiótico para transporte de hisopos de tráquea y de cloaca. El hisopo es sumamente importante que sea de nylon para la colecta de especímenes. No es lo mismo uno de dacrón que uno de algodón, entonces sí se hace énfasis en que se utilicen insumos especializados. Y bueno, ok, sí, me comenta que se siguieron las medidas de la OIE. Pues sí, seguramente sí, la prevalencia suele ser baja en este caso. Adelante, sí, muy bien, doctor Juan. No sé si tengan hubiera algo más de parte de ustedes. ¿Alguna pregunta aquí del auditorio? Exacto. No tenemos ninguna pregunta aquí. Bueno. Y muchísimas felicidades por la plática. Precisamente ayer hubo un simposio sobre influenza aviar y se comentó que este tipo H5N1 nunca ha estado aquí en el continente americano, pero se detectó, como bien lo comentó el doctor Enrique, a finales del año pasado, principios de este año. Entonces, es muy importante que el doctor haya hecho el análisis de riesgo de su llegada a México. Sí, sobre todo, pues, yo quiero, no sé, pedirles que cuando tengan información de aves enfermas o aves muertas, pues sean reportadas de inmediato. El aviso es sumamente importante y eso es lo que nos distingue de nuestros vecinos del norte, tanto de Estados Unidos como de Canadá, que tienen una cultura de aviso pues muy, muy efectiva. Entonces, pues no duden en recurrir a este tipo de mecanismos a través de las delegaciones del Senacica. Bien, pues con esto concluyo. Les agradezco mucho su atención y les cedo los micrófonos. Sí, un aplauso para el doctor aquí. Tenemos un reconocimiento para el doctor Enrique, que después se lo haremos llegar. Está firmado por el doctor José de Jesús Palafox Uribe, presidente del CONASA, y es el reconocimiento al doctor por su participación como ponente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Vamos a llamar ahora al doctor Hugo, que es nuestro secretario del comité, para que nos presente al siguiente ponente, que es el doctor Luis Antonio Gómez Mendieta, por favor. Claro. Doctor ¿Me Hugo. escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, una disculpa, porque creo que en este momento no me... Sí, vamos a dar inicio a la presentación. Doctor Gómez Mendieta. Él es médico veterinario, su especialidad animal, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Tiene una especialidad en producción en granjas y en gestión de la conservación Doctor, doctor Hugo, perdón que lo interrumpa, se le escucha muy entrecortado, como si el micrófono tuviera alguna interferencia. Un ajuste. Ahí ya lo perdimos totalmente. Sí, ahí me escuchan. Ya, perfecto. Ok. Sí, les presento la presentación del doctor Gómez Mendieta. Él es médico veterinario y zootecnista con especialidad en producción animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Tiene una especialidad en producción de ciervos en granjas y un máster en gestión de la conservación de recursos cinegéticos en la Universidad de Huelva, España. Realizó una estancia de estudios de epidemiología y gestión de enfermedades de fauna silvestre en el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, Universidad Castilla-La Mancha, España. Se ha desempeñado como subdirector de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México. Se desempeñó como director del área natural protegida del Parque de los Ciervos en Atizapán, Estado de México, y fue coordinador del proyecto Granja Agroecológica Integral en la Reserva Ecológica Privada Xochitla, Fundación Siglo XXI, Tepoztlán, Estado de México. En el sector público se ha desempeñado como director de área de sanidad, control y fomento de la vida silvestre y director de manejo integral de vida silvestre de la Dirección General de Vida Silvestre de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat. Desde el 2018 a la fecha es representante estatal fitosanitario y de inocuidad agropecuaria y acuícola en el estado de Querétaro. Pues bienvenido, doctor Mendieta, y adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, la plática que me toca a mí el día de hoy, y agradezco al Comité 7 de Salud y Producción de Fauna Silvestre y Animales de Zoológico de permitirme participar. Y básicamente es un reporte y yo le intitulé Medidas de disminución de riesgo para cazadores y manejadores de cérvidos silvestres, venado cola blanca, bura y wapitis, por el hallazgo de SARS-CoV-2 en los Estados Unidos de América y Canadá, con un enfoque de una salud. Y como les comentaba, es un reporte de trabajo en el ámbito que desarrollamos en el Comité 7, el cual fue promovido por el suscrito, pero fue validado por todos los miembros del comité, en el que hacemos una serie de recomendaciones, las cuales ya se ponen en práctica como parte de las funciones del órgano consultivo, como es la CONASA, para la autoridad sanitaria en México en salud animal, que es la Dirección General de Salud Animal del SENASICA, y pues básicamente es el reporte de esto les comentaba, y la presentación la tengo planteada en varias etapas, tratando de contextualizar este instrumento que planteamos para tratar de minimizar esto, y es la importancia de un enfoque de una salud. Vamos a hablar un poco de lo que es el agente etiológico y por qué posee la capacidad de infectar a animales, y que se está dando esto, y que es el motivo de la alerta que emitimos, y la finalidad de poder crear conciencia para los manejadores y la gente que tiene alguna actividad con estos animales, y también cómo se implementó por parte del SENASICA este instrumento de difusión, y cómo se pretende también incrementar la difusión de estas medidas en el ámbito de la conservación y el aprovechamiento de la vida silvestre, y sobre todo con el enfoque de una salud donde intervienen, o es importante, las interfaces que existen entre fauna silvestre, animales domésticos
y las poblaciones humanas. Bueno, como les comenté, aquí nomás es para mostrarles el concepto que a partir de abril de 2010 tomaron las 3 organizaciones líderes en el control sanitario en México y la producción agropecuaria, como es la FAO, la OIE, hoy Organización Mundial de Salud Animal, y la Organización Mundial de la Salud, donde reconocen la importancia de la interconexión entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, que es un concepto que ya se tenía en la OIE. Desde el año 2000, la OIE tiene un comité de fauna silvestre que se encarga de la revisión, gestión y de emitir recomendaciones o políticas que los países adheridos a ellas tienen que observar en cuanto a la gestión o administración del control sanitario en la fauna silvestre. Bueno, una salud en cifras, nomás para mostrarles datos importantes, porque es importante el poder realizar una gestión de enfermedades, incluyendo al medio ambiente, sobre todo con el enfoque de la producción de alimentos y de la seguridad alimentaria, ya que lo que se conoce ya desde mucho tiempo es de que los agentes patógenos que causan enfermedades humanas provienen de animales domésticos o animales silvestres, y se dice en algunos estudios que se calcula que el 60% tiene su origen en este tipo de animales. Y también en estos estudios se basa en este concepto, donde se dice que los agentes patógenos emergentes que pueden afectar a la salud animal pueden ser del 75%, y su origen y que puede afectar a la salud humana es en este porcentaje. También se dice que el 80% de los patógenos con riesgo de utilización para efectos del bioterrorismo son de origen animal, y es importante también porque algunas veces con esquemas de conflictos se pudiera tener alguna cuestión de estas, ¿no? Entonces, algo importante es y les comentaba de la seguridad alimentaria, ya que las enfermedades obviamente pues afectan la producción y la productividad de animales, y esto pues va a redundar en que al final las poblaciones pues no tengan toda la disponibilidad de alimentos, y se dice que mucha gente en pobreza extrema pues se va a la cama con hambre o sin poder llegar a una seguridad alimentaria en esa cantidad que se especifica ahí, que son 800 millones de personas. Obviamente, algo importante es de que también afecta a la economía. Entonces, es algo que también vamos a tratar en esta charla rápidamente, porque también la pobreza pues implica también que no haya la capacidad de poder alimentarse adecuadamente. Bueno, ya hablando del agente patógeno que nos importa, en este caso el SARS-CoV-2, nomás mostrarles la taxonomía de este agente patógeno y dónde se encuentra ubicado de acuerdo a su género y especie el causante de la COVID, que es parte de los coronavirus. Y de aquí nomás destacar que también existen otros coronavirus que ya causaron algunos problemas, no a nivel de pandemia, pero que han causado problemas a nivel regional, como es el síndrome respiratorio agudo en Asia, el SARS-CoV, que se dice que en un momento dado pudiera ser parte de la filogenia y ya o en algún momento pudiera ser, o se confundió, y ya después se pudo elucidar que era un virus diferente, y la de síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, donde también afectó estos países asiáticos.
Algo importante que también destaco aquí, pues es la estructura de este virus, y se dice que es coronavirus porque tiene estas espículas que parecen digamos, un astro con grandes proyecciones, y estas son las proteínas S, que son parte de los factores que se consideran para su patogenicidad y su afectación en los animales. También les muestro las otras proteínas, la N, L y M, que son importantes también para su potencial patogénico. También les muestro aquí algunas variantes que ustedes ya las conocen, las de Reino Unido, las de Sudáfrica y Brasil, que también causaron problemas para la salud humana. Y hablando de afectaciones, pues aquí les muestro las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, donde al 15 de septiembre se registraban cerca de 6.5 millones de muertes, de 607,000 casos confirmados, ¿no? Pero también nos muestra que también ya se tenían registros de 12,613 millones de vacunas aplicadas, que esa es la forma con que mitigamos esta enfermedad y esta pandemia. Ya a nivel de México, aquí les muestro el nivel de mortalidades. Aquí para la Organización Mundial de la Salud, a esa fecha, se consideran 329,767 muertes, y también se especifica que tenemos una cobertura del 62.01 de vacunación, que eso ha permitido también que se abra ya las actividades y se pueden hacer actividades como las que estamos ahorita inmersos. Bueno, hablando de las afectaciones económicas, la CEPAL proyectaba que iba a haber una disminución en las economías en América Latina. Aquí lo mostraba, y se dice que el Producto Interno Bruto, al menos en México, ellos calculaban que iba a haber una disminución de 9%. Lo que esto, como les comentaba, pues iba a pedir que hubiera una buena economía y negocios y producir riqueza. Y entonces lo que causó también es que hubo el aumento de gente en pobreza y en pobreza extrema. Y aquí les mostramos en qué varió, en cuántos millones varió, ¿no? Que son muchísimos. Ya en el caso de México, aquí a través de estadísticas que tiene el Banco de México, que se basan en encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares, y por regiones y a nivel nacional, se ve que el porcentaje de la canasta de alimentos aumentó, y del lado derecho ustedes pueden ver las regiones por tipo de producto. Entonces, en algunas regiones no hubo disminución de precio, pero en todas las demás mercancías y en las regiones hubo incrementos en los costos para adquirir estos alimentos. Hablando de afectaciones ya en el caso de salud del ecosistema, aquí les muestro lo que algunos investigadores establecieron en un simposio, en un encuentro que hubo, que se llamó La Salud de los Ecosistemas, organizados por el Colegio Nacional, donde participó la doctora Julia Carabias, que es por todos conocida, que es una excelente investigadora en el área de la conservación de la vida silvestre, Rodolfo Dircio, de la Universidad de Stanford, Luisa Maniego y el doctor José Sarucán, que no necesita presentarse. Su solo nombre nos indica la capacidad de estas personas, donde nos dicen que a pesar de que hubo digamos, indicadores se disminuyeron con la pandemia, pues al haber otra vez actividades, pues volvieron las cuestiones a la normalidad. Entonces, pues al fin no se mejoraron las tendencias hacia la sostenibilidad, que es lo que nos dice. Aquí vemos a la foto del doctor Luis Samaniego, que es un investigador del Colegio Nacional. Y aquí vemos en estas gráficas cómo de 2019 a 2021 se volvieron a tener
casi las mismas características que se disminuyeron, por ejemplo, en el caso de emisiones de óxido de nitrógeno en algunas ciudades. Y para el caso de México, la Ciudad de México, es la última gráfica, donde se ve que inclusive a lo mejor se puede decir que se aumentó un poco la afectación que se detalla. Y ya hablando de la mortalidad, este investigador dice que gracias a esto, pues hubo la contaminación atmosférica, causó un efecto de aumento en la mortalidad. Entonces se dice que con estos efectos se aumentó un 10% de mortalidad en México, y se ve en algunos países donde también hubo este tipo de análisis de datos, donde también se ve que hubo aumentos en la mortalidad a causa de esto. Bueno, ya hablando de interfaces, aquí nos voy a mostrarles unas fotos. Por ejemplo, del lado izquierdo miran ciervos nipones en Japón, donde pues el contacto está a la orden del día, ¿no? Hubo muchos reportes de que la fauna silvestre estaba invadiendo la ciudad y por la COVID, por el confinamiento, pero en algunos países pues ya es algo que ya persiste, y eso se debe a las grandes poblaciones. Del lado derecho les muestro, por ejemplo, algunos venados buras en California, y también en estados del noreste de Estados Unidos, donde se ve que pues están en contacto con las poblaciones humanas, ¿no? Y obviamente con esto se incrementa el riesgo. Hablando de especies, susceptibilidad de especies, aquí nomás les pongo este gráfico donde se dice o nos muestra los brotes que ha habido de COVID, de SARS-CoV-2 en animales, y se dice que existen, o hasta el momento, 676 brotes, y que se registran 23 especies en 23 países. Del lado derecho ustedes ven aquí las especies que intervinieron originalmente en el brote de Wuhan, en China, donde todavía no se sabe cuál es la especie que fue la que pudo intervenir para poder transmitir de los murciélagos de herradura hacia los humanos, y luego ya de humano a humano. Pero es importante recordar que todas estas especies en algún momento dado ya se han detectado que pueden ser susceptibles y afectarse. Algo importante que se destaca aquí es que la prevalencia mayor que se ha registrado es en granjas de bisones en Europa, en Holanda, en Dinamarca, donde ahí están están realizando una eliminación total de estos ejemplares, y se pretende para 2023 no tener ni una sola granja de bisones en estos países. Bueno, aquí también les muestro estadísticas de la OMSA, donde nos marcan por continente las especies que se han registrado. Por aquí pueden ver también el venado cola blanca, más o menos a la mitad del gráfico. Y también algo interesante es de que también se reportan, por ejemplo, que ya hay afectaciones o hay casos detectados en América, en manatís. Entonces, es algo que pues es de destacarse, porque estas especies, como también son los hurones de patas negras, que les mostraba en la anterior diapositiva, que son susceptibles y son especies que están en riesgo. Entonces, esta enfermedad en un momento dado se podía considerar como un elemento de riesgo para su extinción. Bueno, aquí nada más mostrarles, me pareció interesante mostrarles este dibujo donde estos investigadores hablan de las medidas de mitigación, como es la vacunación, pero nos muestran perfectamente las interfaces que existen ahora
entre animales silvestres, animales domésticos y el hombre. Y ellos recomiendan la vacunación en los animales. Es algo que se tendrá que revisar y ver la posibilidad de hacerlo, pero ellos lo recomiendan como una medida de mitigación y obvio de prevención. Bueno, aquí nomás mostrarles, destacarles cómo es el proceso de replicación de un virus en las células, y aquí destacar la importancia que tiene la proteína S y sobre todo los receptores celulares que existen en diferentes especies y que hay una variación y que se cree que este es digamos, el tema importante para poder infectar una especie y aquí también mostrarles a detalle, digamos, la fisiología de donde está relacionado la afectación de estos virus, que es en el ciclo de la aldosterona y de la presión arterial en los animales, y ejemplificar cómo afectan o llegan a las células a provocar su efecto citopático, y a través de esto, cómo se produce una respuesta inflamatoria exacerbada, que es lo que afecta a la salud en los animales, incluyendo el hombre. Bueno, aquí otro reporte donde ya se hizo el análisis de los receptores AC2 y aquí ellos analizaron por especie qué similitud había o la afinidad de la secuencia de los nucleótidos y aminoácidos que componen estos sitios por especie, y aquí ustedes pueden ver, digamos, de arriba abajo, la susceptibilidad de especie. Obviamente en los homínidos que se parecen más al hombre, estamos muy relacionados con el hombre genéticamente, pues hay mayor susceptibilidad. Entonces aquí se destacan a los primates del viejo y el nuevo mundo en cuanto a susceptibilidad. Y algo interesante es que por ejemplo, los murciélagos aparecen con una susceptibilidad que es realmente, que se puede predecir que es baja, lo mismo que en los animales de granja. Aquí también desafiaron a animales de granja, y se vio que animales como los cerdos, los bovinos y las aves, pues no tienen una gran susceptibilidad, que eso pues nos da una oportunidad de seguir produciendo alimentos. Bueno, ya hablando en cuanto a la cuestión de los cérvidos, aunque se dice que ha habido brotes, más bien se detecta un hallazgo en los venados cola blanca en Estados Unidos y Canadá, y lo que dicen los investigadores, y yo estoy de acuerdo en lo particular, a mi juicio, yo creo que la fuente de infección de esto es parte de las malas prácticas que tenemos para la disposición final de todo lo que son los desechos. Y pues también es importante que destacan que puede haber un huésped intermediario desconocido, y también que pudo haber sido causado esto por humanos que estaban infectados, que entraron y tuvieron contacto con esos animales y de ahí se dispersó. Algo importante es que también digamos, esta susceptibilidad, pues también, y estas medidas que se proponen, pues también nos dan oportunidad, o que se propusieron y se establecieron, a fomentar lo que nos decía el doctor Enrique, mi predecesor, en las presentaciones, de la importancia de poder notificar desde las sospechas de esta enfermedad o cualquier otra enfermedad emergente, ¿sí? Y aquí acoto los lugares que serían de mayor riesgo, como son las unidades de manejo para la conservación, los predios donde se maneja fauna confinada, fuera de su hábitat natural, los ranchos con manejo cinegético, que también manejan ganado,
y en un momento dado, pues aquí hay la gran oportunidad o el mayor riesgo de que pudiera haber alguna transmisión más directa. Bueno, aquí también destacar también que estas medidas de prevención, pues también se pretende hacer o incrementar las campañas de difusión del riesgo y a través de instrumentos que promuevan la sinergia institucional entre las organizaciones involucradas en este tipo de manejo. ¿Y pues en qué se basan? Pues en aumentar la concienciación de las buenas y las mejores prácticas, ¿no? De lo que ya sabemos y que hemos experimentado. Y aquí solamente les muestro donde decimos coloquialmente se aterrizó esta recomendación, que fue en el boletín informativo de la CPA de mayo 22, donde se publicaron estas medidas de prevención. Y lo que se pretende hacer es hacer una infografía con esto, ponerla obviamente en los medios de difusión de la autoridad, como tiene un sitio específico en el sitio de internet del SENASICA, de otras enfermedades. Aquí les muestro 13 de las medidas que propusimos y pues destacar para mí lo más importante, sería el que la gente que le interesa hacer aprovechamiento cinegético o que en algún momento dado tenga la necesidad de manejar enfermedades de este tipo, pues que tengan un esquema de vacunación completo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es la única forma en que podemos prevenir eficientemente que haya alguna infección y sobre todo una infección que pueda causar grandes daños, ¿no? Como es la hospitalización, entre otras, y tener unos esquemas de afectación mayores, ¿no? Establecimos algunas medidas de carácter general, pero que son importantes, por ejemplo, porque en el caso de los cazadores, ya que utilizan muchas veces o consumen la carne y en su caso, pues algunas medidas de que nosotros consideramos que serían importantes evitar el consumir, como es el cerebro y la médula, en caso de que estos animales sean sujetos del aprovechamiento. También aquí destacamos la importancia de la notificación, que es parte de lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Y lo que se pretende hacer con la infografía que ya la tenemos, es ya a través de la gestión interinstitucional, llegar hacia las autoridades responsables, a las organizaciones de productores específicas. Aquí les muestro algunas. Aquí en este caso, la institución encargada o que es la que administra los recursos naturales en el estado de Nuevo León, que es Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, los cuales hemos estado platicando con ellos y conjuntamente con ellos establecimos ya un modelo de infografía. También hablar de la Asociación de Ganaderos Diversificados, o ANGADI, que también están muy entusiastas en poderlo también utilizar esta infografía y promoverlo entre sus agremiados. Aquí les muestro parte de la infografía. Este es el borrador donde establecemos algunas de las medidas que les presenté anteriormente. Nomás para mostrárselas rápidamente. Y aquí destacar las instituciones, en este caso Agricultura y SENASICA, a las que yo pertenezco, obviamente que soy parte de la CONASA, y USDA, que también está involucrado el área de vida silvestre, que posteriormente nos va a dar una plática el doctor Luis Lepona en este proyecto. Bueno, esto a sus órdenes. Si tuvieran alguna pregunta, estoy aquí disponible, o por el chat, o como ustedes la quieran otorgar. Muchas gracias, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Gómez Mendieta. A ver si aquí en el auditorio tenemos alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gómez Mendieta. Tenemos igualmente un reconocimiento del presidente de CONASA
el cual se le va a hacer llegar por correo. También lo tenemos aquí en forma física, así que también se lo podemos enviar. Le damos un aplauso al doctor Gómez Mendieta. Dejamos al doctor Hugo presentándonos al último ponente. Gracias. La siguiente presentación está a cargo del médico Luis Armando Lepona Olivares. Él nos va a hablar sobre enfermedades en fauna silvestre de potencial interés binacional México-Estados Unidos de América. Él es médico veterinario zootecnista, graduado en la Facultad de Veterinaria de la UNAM en 1985. Cursó la especialidad de epidemiología en la Secretaría de Salud en 1997. La especialidad de alta dirección de entidades públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública en el 2000. Y también cursó la especialidad de control y prevención de enfermedades de vida silvestre en el Centro Nacional de Investigación de Vida Silvestre de Luzla. Desde 2004 se desempeña como especialista de agricultura en salud animal de la Oficina del Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica en México, donde está a cargo del enlace de la colaboración binacional México-Estados Unidos para el monitoreo, vigilancia, prevención y control de enfermedades de los animales silvestres que tienen impacto en la salud pública y la salud de los animales domésticos y silvestres. Bienvenido, doctor, y adelante. Gracias, doctor Hugo. Gracias a todos por su atención. Veo que hay poco más de 100 personas conectadas en línea. Ojalá participaran un poquito y enviaran algún comentario, aunque sea para regañarnos por alguna tontería que digamos. Yo particularmente no, mis predecesores, quienes hicieron un gran trabajo. En este sentido, quiero agradecer al doctor Juan Montaño, que es el coordinador de este subcomité, al doctor Hugo Levy, que es el moderador, al doctor Julio Ignacio Soto, que amablemente está tomando nota de todo lo que decimos, pero también a mis predecesores, al doctor Héctor Enrique Valdés y al doctor Luis Antonio Gómez Mendieta, por sus presentaciones y por la oportunidad que me dan de platicar con ustedes hoy en esta sesión. Quiero mencionarles que esto es una especie de continuación en mi caso, ya que amablemente hace un par de meses me hicieron el favor de invitarme a participar en una sesión del subcomité hablando específicamente de influenza aviar. No se preocupen, no me voy a dedicar exclusivamente a influenza aviar, a pesar de que lo voy a mencionar un poco a lo largo de mi charla, pero a raíz de esa participación amablemente me sugirieron que participara en esta reunión para hacer esta presentación. Si me pueden poner mi presentación, ahí ya está. Perfecto. Solo para comentarles, cuando hablamos de enfermedades de los animales y particularmente de la vida silvestre, es muy común que tengamos que analizar los impulsores directos de las grandes enfermedades emergentes. Y en la mayoría de los casos, debo decir sincera y abiertamente que el principal responsable es el propio ser humano. Los animales toda la vida han tenido agentes infecciosos en circulación. Y es gracias a la participación del ser humano, a la manera en la que rompemos las cadenas habituales, que hacemos que estas infecciones lleguen de manera más cercana a los seres humanos. Como bien decía el doctor Gómez Mendieta hace un ratito, el grueso de las enfermedades de importancia son inicialmente generadas en los animales silvestres y a partir de ahí van teniendo una movilización hacia el ser humano y posterior hacia los animales domésticos y posteriormente al ser humano, aunque eventualmente hay algunas enfermedades que brincan de manera directa hacia el ser humano. Nada más para ponerles un ejemplo, esta es una lámina del doctor Kendall Johnson en el que describe la condición de las enfermedades virales, cómo los virus se van acercando a las especies silvestres, a las especies domésticas y a partir de ahí empiezan a presentarse en el ser humano inicialmente de manera incidental, y si el ser humano se adapta o acepta este agente causal, puede convertirse en una enfermedad endémica o incluso en una epidemia o peor aún, en una pandemia. Y creo que de esto ya todos podemos empezar a hablar un rato largo, por lo menos de experiencia práctica, ¿no? Entonces, más o menos así es como suceden las cosas y aquí es donde tenemos una participación directa
todos los especialistas en salud, sea el área en la que estemos trabajando, salud pública, salud veterinaria, salud de los animales silvestres o cualquier otra área. Y además tiene una ventaja. Aquí participamos tanto los médicos cirujanos como los médicos veterinarios, como los biólogos, como los técnicos pecuarios y prácticamente todos los oficiales que tienen algo que ver con las acciones directas de salud. Es decir, si ustedes quisieran un concepto de una salud, este tipo de padecimientos es un excelente modelo para ello. Quiero que chequen este mapa. Este mapa es de el reporte de 2006 que hace Nature Public Group sobre las tendencias globales de las enfermedades infecciosas a nivel mundial. Llama poderosamente la atención que si ustedes comparan esta lámina con otra serie de láminas que han visto en otras presentaciones, casi toda la distribución de identificación de enfermedades de importancia de los animales silvestres se hace en los países que tienen la alta tecnología y no necesariamente implica que ellos son los originarios o que ellos tienen las enfermedades de tipo endémico en sus diferentes regiones. Lo que está pasando es que justamente ellos son los que más acceso tienen a recursos, más acceso tienen a capacidad de investigación, a potencial de diagnóstico de laboratorio, y eso es importante entenderlo. Si de veras queremos hacer vigilancia epidemiológica de enfermedades, necesitamos forzosamente tener capacidad de diagnóstico, sea la enfermedad que sea. Si no la podemos diagnosticar, simplemente no la vamos a poder estudiar apropiadamente. ¿Cómo se genera una enfermedad emergente? ¿O cuál es el mecanismo que se identifica para que las enfermedades emergentes surjan? En principio, incrementando su patogenicidad o expandiendo su rango de huéspedes, es decir, hay enfermedades que inician en una especie y empiezan a transferirse a otras especies, y esto hace que sea más fácil su diseminación. Cambiando distribución geográfica, ya sea de manera natural o de manera intencionada, y esto lo hemos visto a lo largo de las sesiones, no solo del día de hoy, sino en otras sesiones que se han dado, las de ayer, por ejemplo, donde es bastante común que de repente a la gente se le hace muy interesante. El doctor Juan Montaño lo presentaba hoy en la mañana en su charla sobre la llamada viruela de los monos, donde a la gente le da por tener animales silvestres de mascotas y se los traen de cualquier lado. Y así como hay gente que tiene roedores o alguna otra especie, hay gente que tiene serpientes o otros animales particularmente extraordinarios, ¿sí? En principio, cualquiera que tenga un animal silvestre en su casa debe entender que eso no lo hace animal doméstico. Y tampoco es sencillamente domesticable. La domesticación, como sabemos, es un proceso muy complejo. Entonces, pensar en la domesticación de estos animales es prácticamente imposible y sí es un alto riesgo de transmisión de alguna enfermedad o de algún incidente, cosa que también sucede con bastante frecuencia. Lamentablemente, la gran mayoría de la gente, cuando es agredida físicamente por su animal silvestre que tenía de mascota, termina o muerto o en la calle. Entonces, ese es otro problema que hay que tomar en cuenta. Provocando que la gente tenga el potencial de causar impacto significativo tanto en la salud animal como en la salud pública. La verdad es que ninguno de nosotros levantamos un animal y le hacemos un estudio detallado de cuáles son sus potenciales agentes que está transmitiendo. Y además déjenme decirles que esto tiene un cruce interesante en términos de riesgo. Casi todos los animales silvestres tienden a aparecer o a dar la impresión de que tienen un buen estado de salud. Parece que no están enfermos. Y cuando tienes necesidad de hacer estudios, de abrirlos, de hacer una necropsia o un estudio, empiezan a salir cosas muy interesantes, pero clínicamente se veían sanos. Aguas con eso. Además, provocando un inesperado incremento en la morbilidad y en la mortalidad por determinadas enfermedades. Estas son las formas en las que se va diseminando la enfermedad en una zona.
Este asunto de la tríada epidemiológica basada en el concepto de una salud lo hemos visto también en reiteradas ocasiones de manera reciente. Sin embargo, todos los aspectos de la movilización voluntaria, coordinada, provocada o como lo quieran llamar, que es el caso de la traslocación tanto del agente causal como de las especies reservorio, generan un riesgo potencial del incremento de la presencia de la enfermedad en una zona. Pero igualmente la innovación entendida como el desordenamiento, el estar cambiando los usos de suelo, por ejemplo, generan un riesgo potencial. El incremento en las actividades de agricultura, cuántas y cuántas zonas se han ido modificando en términos de su uso natural hacia el potencial de agricultura. La tecnología e industrialización han promovido también el desarrollo de enfermedades en sitios donde antes no los teníamos. Los viajes lo hemos visto hasta el cansancio. Hay un programa internacional muy interesante sobre la movilización de animales, productos y subproductos. Pero ¿qué pasa con todos los animales, productos y subproductos que no pasan por una aduana, por un aeropuerto, por una central de inspección? Ese es un problema serio y lo voy a tocar un poco más adelante. ¿Sí? Y además la innovación humana, que estamos en contacto permanente con cosas nuevas. Tenemos la creencia firme, la capacidad absoluta de ir desarrollando nuevas actividades, nuevos derroteros, y eso a veces nos mete en problemas. Nada más para que se den una pequeña idea de lo que ha pasado en los últimos casi 40 años, desde 1993, cuando se reportó el primer brote de hantavirus, hasta 2019-2020, perdón, donde tenemos la pandemia de SARS-CoV-2. La lista es bastante interesante y hay de todo un poco. Sin embargo, cabe mencionar que el grueso de estos problemas de salud pública, que se convirtieron en problemas de salud pública, cursaron por un cuadro respiratorio, por cualquiera que sea la causa. ¿Sí? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Evidentemente, las vías aéreas son los mecanismos más fáciles de diseminación de enfermedades. ¿Por qué? Porque finalmente el área de infección pulmonar es la más grande después de la piel en todos los organismos. Quiero hacer una pequeña referencia y de verdad no me voy a meter en demasiados detalles al respecto porque además el doctor Enrique Valdés ya habló bastante detalladamente sobre el asunto de influenza aviar, pero como bien dijo, estamos empezando la temporada de migración de aves, especialmente silvestres, las famosas aves playeras, que también lo mencionó él, que están empezando a moverse hacia México y de México a Centro y Sudamérica. Y aquí están las 4 rutas que nos afectan. Él presentó el mapa de todas las rutas migratorias que hay en el planeta y de cómo interactúan estas rutas en este sentido. Pero es importante señalar que en estos brotes que él mencionó también en su charla sobre los Estados Unidos, el grueso del área afectada fue la ruta amarilla, la ruta del Mississippi, que casualmente es una ruta que se intercala con la ruta europea, que a su vez se intercala con la ruta asiática. Y esta es quizá la razón más documentada en este momento para entender que las variantes de virus de influenza aviar de alta patogenicidad que se están detectando están directamente interrelacionadas unas con otras. En los Estados Unidos tenemos un programa de detección temprana para influenza aviar y para Newcastle. Y este es un mecanismo en el que se trabaja constantemente y es un elemento de colaboración permanente entre los Estados Unidos y México y consecuentemente también con Canadá. Norteamérica, como tal, la región de Norteamérica, entendida como Canadá, Estados Unidos y México, es quizá la región más fuerte a nivel internacional de países que mantienen un vínculo de colaboración en diversas enfermedades. Desde ese punto de vista, es quizá el área de colaboración más grande que existe. Por eso, la importancia de mantenerla vigente. De todas maneras, y nada más para que lo tengan por ahí guardado, esta nota de periódico de Arizona es apenas de ayer, ¿sí?
un santuario de vida silvestre sacrificó ayer un ganso con posible positividad a influenza aviar. Un ganso que estaba en un santuario. Lo sacrificaron ayer. Les llamo la atención en este sentido porque esto es Arizona. Y el sacrificar un ganso para diagnóstico de influenza, significa una publicación en un periódico local. ¿Sí? De ese nivel es la preocupación. Y si me apuran un poco, aquí está el reporte de apenas el inicio de esta semana de la situación crítica de influenza aviar que se vive en Europa. Y esto también es una noticia publicada en el periódico. A lo que voy es, no siempre todas las notificaciones que aparecen publicadas en los periódicos suelen ser correctas o suelen ser apropiadas, pero nunca está de más echarles un ojo y ver qué dicen y ver cuál es la importancia que le están dando a los diversos padecimientos en las diferentes partes donde estamos. Cuando han visto una nota de influenza aviar publicada en un país de Centroamérica, por ejemplo. La verdad es que no. Aquí con relativa frecuencia salen algunas cosas, la verdad hay que decirlo. No tanto, pero sí aparecen, pero en Centroamérica, en Sudamérica, es muy difícil, muy difícil. Y permítanme decirles dónde está parte del problema. Parte del problema es que operativamente, y esto también lo mencionó el doctor Enrique Valdés, suele ser extraordinariamente complicado cumplir con los dichosos criterios de la vigilancia epidemiológica, el monitoreo temprano, la selección del tamaño de muestra, el número de animales que puedan ser estudiados. Y como ejemplo, me permito ponerles este pequeño video. Este es una pequeña bandada de gansos blancos que viajan generalmente entre el norte de los Estados Unidos y Canadá. Quiero que chequen y que me puedan contestar. Si ustedes tuvieran la decisión, ¿cuántos animalitos de estos muestrearían y cuáles? Está fácil, ¿no? Está bastante sencillo. Y ese es parte del problema que tenemos, no solo con los gansos, sino con prácticamente cualquier especie silvestre a la que queramos impactar o a la que querramos estudiar. Primero, la estimación de la población es realmente complicada. La pobre detección de animales enfermos a gran escala, de esos animalitos que acaban de ver, como cuántos vieron enfermos. Está complicado, ¿no? ¿Cuál es la identificación de los individuos? No les podemos poner una placa, no les podemos poner un collar, no les podemos poner un cintillo, porque pues ¿cómo le haces de entrada para atraparlos, no? Ese es el primer problema, ¿sí? Pobre conocimiento específico de las especies, de la ecología de las especies. Esto nos obliga necesariamente a tener una muy buena vinculación con los biólogos especialistas de vida silvestre. Casi siempre los veterinarios tendemos a creer que nosotros lo sabemos todo y no es cierto. Necesitamos una buena vinculación entre especialistas para saber cómo le vamos a entrar, cómo le vamos a hacer. La diversidad de especies blanco y no blanco, es decir, cuáles son las que sí vamos a intervenir y cuáles no debemos ni siquiera tocar, aunque estén en el mismo ambiente, ¿sí? El trabajo en medio cambiante y desafiante, ¿sí? O sea, como ustedes pueden llegar a un humedal o a un bosque o a un parque o alguna cosa así y esté el día encantador, puede estar haciendo un frío del demonio o puede estar haciendo un calor brutal. Y entonces, ¿cómo le van a hacer para trabajar? Porque además déjenme decirles, si van a trabajar, por decir algo, en cerdos ferales, si está haciendo mucho calor, no se gasten en ir a mediodía porque no los van a ver. No los van a encontrar. Marrano alzado le dicen aquí al cerdo feral en Chihuahua, entonces es más fácil identificarlo, ¿verdad? ¿Verdad que le dicen marrano alzado? Ok, control mediante la manipulación de las poblaciones. ¿Cómo vamos a controlar a una población de la que ni siquiera sabemos cuál es su tamaño y cuáles son sus alcances, cuáles son las áreas geográficas donde está circulando? Si no tenemos ni la más peregrina idea, va a ser muy difícil que podamos hacer una intervención específica. Pero además, esto que ya les mencionaba hace un momento, el mercado
global y legal de animales silvestres. Según las cifras de la Convención Mundial de Comercio, estamos hablando de 4 millones de aves en promedio, 640,000 reptiles, 40,000 primates, y esto representa entre 4 y 6 billones de dólares anuales. Esto es lo que se mueve ilegalmente. ¿Cuánto de esto termina vivo? Nadie lo sabe. ¿Cuánto termina en un restaurante de platos o comidas exóticas? Nadie lo sabe. ¿Cuánto termina en platos o comidas exóticas en las casas, en los domicilios particulares? Menos. Sin embargo, esto es lo que se mueve constantemente. Y vuelvo a lo que les decía hace un rato. Yo puedo gastar, hoy en la mañana estaba viendo un documental en el que el famoso loro azul de Brasil puede llegar a tener un costo de $250,000 para traerlo ilegalmente a nuestro país. $250,000. El loro azul como el de la película de Disney, ¿sí? $250,000, ¿sí? Para que luego pique a alguien en la familia y la mamá decida soltarlo y dejarlo en el jardín o en un parque. Que además sucede. ¿Cómo lo sabemos? Hasta que no lo vemos. Hay una participación directa de la vida silvestre en diversas enfermedades que pueden tener o no un interés especial para alguien o para alguna región. Pongo quizá de las más comunes, debo decirles que en el ensayo que me hicieron favor de pedir, yo había incluido la viruela del mono por consideraciones de cómo se ha venido dando la historia de la enfermedad y particularmente a raíz de la charla excelente que presentó el doctor Juan Montaño el día de hoy en la mañana. Decidí que no era apropiado mantener el concepto de viruela del mono, pero también tengo para dar y repartir. O sea, podemos hablar de cualquier cantidad de enfermedades. Una muy común que sucede en nuestros días es la rabia transmitida por murciélagos, no solo por el murciélago vampiro, sino que además ya hay especies de murciélagos no hematófagos, de murciélagos insectívoros, que están participando activamente en la transmisión de la rabia. Obviamente el pobre pangolín, que todavía sigue sin saber si la debe o la teme, pero que lo han estado correteando gracias al SARS-CoV-2. Pero si ustedes revisan tuberculosis bovina, brucelosis, plaga, enfermedad del oeste del Nilo, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es bastante grande. Y para que no digan que no, aquí está la lista que nos compete a nosotros en el gobierno de los Estados Unidos. Esta es la lista de enfermedades reportables en los Estados Unidos. Aquí tenemos anthrax, Augeski, equinococosis. Dicho sea de paso, las letras que están después de la especie representan a las especies animales a las que pueden en un momento determinado afectar. Lamento que esté en inglés, pero pues de esto no hay versión en español. Pero bueno, la letra B generalmente representa bovinos, la letra C representa a cerdos, la letra, a caprinos, la letra O a ovinos, la letra E representa a equinos y la P a porcinos. Esa es más o menos la distribución. Pero como ven, es una lista bastante interesante de enfermedades que los que cursamos medicina veterinaria algún día la tuvimos que estudiar completa. Aquí está nuevamente una lista más detallada de todas las posibles enfermedades que son de interés en términos de la agricultura de los Estados Unidos y que les puedo garantizar que si ustedes revisaran con calma, pensarían que sería bastante buena idea tener programas de colaboración en algunas de ellas, como ya se tiene, por ejemplo, para brucelosis y tuberculosis, y como también se tiene para rabia, tanto en sus ciclos terrestres como en sus ciclos silvestres, de manera conjunta. Aquí están las enfermedades en cerdos, por ejemplo, y esto nos lleva al concepto de enfermedades zoonóticas. El gobierno de los Estados Unidos tiene integrado un plan de priorización de enfermedades zoonóticas de potencial riesgo para la salud pública en los Estados Unidos. Y en este plan hay 8 enfermedades zoonóticas que están determinadas o elegidas como las prioritarias de atención.
Como pueden ver, virus de influenza zoonóticos, salmonelosis, virus del oeste del Nilo, plaga, coronavirus emergentes, particularmente el virus MERS y el virus de SARS, rabia, brucelosis y enfermedad de Lyme. Son las 8 enfermedades zoonóticas que están consideradas como de mayor prioridad en los Estados Unidos. Entonces, bajo este principio, lo que nosotros hemos estado trabajando es una vinculación, un permanente intercambio, una colaboración con el gobierno mexicano, con sus agencias y sus instituciones para desarrollar planes de colaboración basados en estos criterios. ¿Cómo reconocemos las relaciones humano-animal-ambiente? ¿Cómo reconocemos los impactos en términos de salud, tanto para los animales como para la tierra? ¿Cómo idear y adoptar aprovechamientos holísticos, es decir, aprovechamientos equilibrados, aprovechamientos sustentables de las diferentes especies y recursos? ¿Cómo aumentar la inversión en vigilancia efectiva y en esfuerzos de prevención? ¿Cómo lograr las decisiones políticas que apoyen todas estas decisiones técnicas? ¿Cómo establecer una colaboración e integración permanente a pesar de las diferencias lingüísticas e idiomáticas? ¿Sí? ¿Cómo lograr la educación y la conciencia de las comunidades para que sepan cuándo están y cuándo no están en riesgo si toman o usan a determinados animales o si los mantienen cerca de ellos? ¿Cuál es la capacidad real de negociación? ¿Cuál es el mecanismo más apropiado de una asociación internacional? ¿Y cómo mantenemos los criterios de una salud en todo ello? Por nuestra parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene desarrollado un plan americano de rescate para las enfermedades que se basa, como todos estos criterios, a indicación de las organizaciones internacionales, en los mecanismos que tenemos que desarrollar para prevenir, para detectar, para actuar y para corregir una vez que se logra solucionar los conflictos. Y esa es la regla básica y es la recomendación tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Mundial de Salud Animal, para la salud animal. Otra vez, la priorización para los Estados Unidos, que incluye estas áreas identificadas: aumentar y aprovechar de manera efectiva los compromisos y liderazgos. Crear mecanismos de coordinación formalizando el concepto Una Salud. Desarrollar un plan estratégico nacional de una salud para los Estados Unidos, lo cual ya está desarrollado. Mejorar el intercambio de conocimientos y datos de actividades de laboratorio, vigilancia y respuesta. Insisto, si no hay laboratorio, difícilmente va a haber vigilancia. Se puede hacer vigilancia empírica, pero si no se tiene la herramienta del laboratorio, todo lo demás que se haga va a ser muy limitado. Mejorar la coordinación durante una respuesta a brote, fortalecer la inversión conjunta para una salud y enfermedades zoonóticas priorizadas, aumentar la educación y la conciencia e identificar los vacíos y necesidades. Y aquí, en estos vacíos, la colaboración internacional juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque los animales silvestres no saben ni entienden absolutamente nada de fronteras. Y con esto termino. Muchísimas gracias. ¿Quieres quedarte aquí? Me quedo aquí. Sí, ya nada más voy a moderar un poquito aquí. Muchas gracias, doctor Luis Lecona. Me voy a permitir moderar aquí ahorita las preguntas. ¿Alguien del auditorio aquí tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor Luis Lecona? Más una situación, felicitar al doctor, la verdad, felicitar al doctor. Tiene que venir aquí al micrófono para que lo oigan. Bueno, yo quiero felicitar al doctor, la verdad, fue una plática, ¿verdad?, de primer nivel, excelente, la verdad, te felicito, Luis, la verdad. Si yo ninguna pregunta, quedó todo súper, para mí todo quedó súper claro, la verdad, y esto, lo último, pues son las recomendaciones que pusiste, y pusiste tus recomendaciones, y pusiste tus conclusiones, que estuvo muy bien, la verdad, excelente, la verdad, no tengo nada, la verdad, muy clara. Sí. Gracias, Julio. Julio es nuestro relator.
del comité. Hay una pregunta, sí, por favor. Sí, porque como estamos siendo transmitidos por internet, para que se oiga. Si pudiera venir, por favor. Ah, ya tienen un micrófono. Soy su servidor Alberto Fernández Casillas y quería aprovechar la plática del doctor para hacer el comentario de que cómo se ve el futuro inmediato con estas medidas que están tomando por parte del gobierno para permisos en forma universal para la importación en el programa para apoyar que la canasta básica tenga pues todo un apoyo por parte de los industriales, de los comerciantes, del propio gobierno, pero que en determinado momento se corren riesgos sanitarios en determinado momento. Entonces me gustaría que nos hiciera algún comentario el doctor. Gracias. Gracias. Lamentablemente no puedo hacer demasiados comentarios al respecto. Lo que sí le puedo decir es que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se va a mantener de manera observante sobre el proceso que sigan en México en este sentido. Es evidentemente claro que es un asunto que ha llamado poderosamente la atención y que desde luego va a representar la necesidad de mantener un fortalecimiento, una cercanía sobre los mecanismos que se vayan siguiendo en México, y sobre eso se irán dando las respuestas. No soy la persona autorizada para comentar esta situación. Yo estoy seguro que mis autoridades superiores en su momento tomarán cartas en el asunto e irán dando a conocer los criterios y los procedimientos que los Estados Unidos determinarán en función de los acuerdos que ya existen, de la colaboración que ya se tiene establecida y de cómo se irán dando los potenciales intercambios con México, ¿sí? No sé si con esto le queda contestado. No le puedo decir más porque desafortunadamente no estoy en la posición y no soy el vocero oficial de mi agencia. ¿Sí? Gracias. No sé si haya preguntas en línea, comentarios. ¿Alguna otra pregunta que haya? Creo que no. Si no hay preguntas en línea, sí hay algunas, doctor. Sí, perfecto. ¿Las puede leer, Hugo, por favor? Claro, claro. Permítanme. Claudia Eleonor Barraza pregunta: hola, buenas tardes. ¿En aves migratorias deben monitorear también si están viajando en sus cuerpos con vectores como larvas de garrapatas? Larvas de garrapata no es quizá lo más común que se puede encontrar, no está totalmente descartado, sí se pueden encontrar, pero sí hay algunos otros parásitos, pulgas y animales que pueden ser considerados de interés, aunque el potencial real de diseminación de enfermedades por esta vía es bastante más limitado que el uso en sí o que el potencial para la transmisión de influenza y de enfermedad de Newcastle velogénico. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, desde luego. La cosa es que si así están teniéndose limitaciones muy serias para el asunto de influenza aviar, insisto, ya lo comentaba el doctor Enrique hace un rato en su presentación, pues imagínense si empezamos a incrementar la lista de enfermedades que deben ser vigiladas, sí sería bastante más complicado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Asistente anónimo dice: hola, doctor. Mucho se ha hablado en la sesión del comité sobre la importancia del enfoque de una salud para el manejo adecuado y funcional de la sanidad en fauna silvestre. Se sabe la teoría, pero en la práctica se necesitan trabajos multidisciplinarios e interinstitucionales con una adecuada gobernanza en salud, liderando la toma de decisiones. ¿Dónde considera usted que están las áreas de oportunidad de trabajo y mejora a nivel gubernamental en México referente a sanidad en fauna silvestre? Bueno, totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo decía hace un momento durante mi presentación. Si ustedes quisieran de veras tener un modelo
real del concepto de una salud, prácticamente cualquier zoonosis de importancia suele ser un excelente modelo para explicar el concepto de una salud y la necesidad apremiante de una integración de equipos multidisciplinarios de trabajo y de cómo dar respuesta a esto. Áreas de oportunidad, creo yo, desde mi punto de vista, hay prácticamente en todos los quehaceres del control de enfermedades. Porque increíble que parezca, hasta, por ponerles un ejemplo, hace un rato yo mencionaba enfermedad de Lyme, que es una prioridad para los Estados Unidos. En México no lo es tanto, sin embargo, la rickettsiosis sí es un problema que ha ido tomando un papel muy importante a nivel de nuestro país. En este sentido, la rickettsiosis está también directamente asociada al concepto del perro comunitario, el perro mal llamado callejero, ¿sí? Que es una de las víctimas más comunes de las garrapatas, particularmente de Rhipicephalus sanguineus, ¿sí? Si nosotros no somos capaces de transmitirle a un niño el riesgo potencial que puede tener andar acariciando un perro callejero o un perro comunitario, no le estamos mostrando el riesgo potencial que puede tener de enfermarse de rickettsiosis o incluso de Lyme o alguna otra enfermedad transmitida por garrapatas. En este sentido, hay que encontrar los lenguajes apropiados para hacerle conocer al niño cuál es ese riesgo. Y la verdad es que, insisto, los veterinarios no somos muy buenos para andarnos comunicando y menos con los niños. Entonces, dejemos que los especialistas en educación colaboren con nosotros para buscar cuáles son los mensajes claves que hay que transmitirle a un niño para que entienda que lo más recomendable es que no debe andar jugando con un perro sin control. Eso, por ponerles, créanme, un ejemplo de muchos que se me ocurren. Podría pasar horas hablándoles de todo esto, porque ello representa necesariamente la participación de las instituciones, la participación de las áreas de comunicación en las instituciones y luego los intercambios con los especialistas de comunicación que van a generar un mensaje que tiene que ser transmitido por radio, por televisión, por prensa, por periódicos, no sé, por 1001 alternativas. Y todo ello representa la conjunción estricta, la conjunción necesaria de una serie de especialistas de las más diversas áreas. A eso se le llama colaboración multiinstitucional y multisectorial, que es la base del criterio Una Salud. Escojan una enfermedad, brucelosis. ¿Cómo le hacemos para controlar los quesos y las mantequillas contaminados? Tuberculosis, ¿cómo le hacemos para no acercarnos a un animal que está tosiendo y que está enfermo? ¿Cómo le hacemos para decirle a la persona que va a tablajear ese animal que tenga cuidado si encuentra X o Y lesión? La lista es muy grande. Podemos hablar de rabia, podemos hablar de tularemia, podemos hablar de peste, ahora de SARS-CoV-2, de viruela. Hay infinidad de ejemplos donde hay que quedar claro y hay que buscar una serie de factores que tarde o temprano caen en la idea de cómo comunicarle a la comunidad dónde están los riesgos. Y eso implica una participación de muchos especialistas. No sé si con eso queda contestada la pregunta, pero prácticamente donde haya posibilidades de chambearle y arrastrar el lápiz, ahí hay posibilidades de crecer en términos de colaboración. Esto no es limitado solo a los veterinarios, no es solo limitado a los médicos, no es solo limitado a los biólogos, es una cantidad realmente importante de profesionistas que deben de estar participando en todo esto. Gracias. Tsutsui Caballero, María Isabel López, le mandan felicitaciones, doctor, excelente presentación. Gracias. Y Gisela Fuentes Mascorro pregunta, ¿han considerado hacer muestreos en las áreas naturales protegidas? De hecho, sí, todavía no está totalmente formalizado el proyecto, ya está presentado, está en proceso de análisis y validación, pero esperamos lograr la autorización para empezar a hacer monitoreo temprano de SARS-CoV-2 en venado cola blanca en Nuevo León.
Entonces esperamos poder contar con las aprobaciones necesarias y si es el caso, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos va a apoyar a la Oficina de Parques y Vidas Silvestres para que ellos hagan el proceso de monitoreo en venado cola blanca en algunas de las áreas naturales y en algunas de las UMAS. Nuevamente felicitaciones de Fabiola Ester. Darío Cárdenas, destacar la importancia, claridad y entusiasmo de los conferencistas en tan importante tema del rol de la fauna silvestre y la presentación de enfermedades y su impacto en la salud pública. María Leticia Flores Sánchez, muchas gracias, doctor Lecuona. Y también David Rodríguez, la vigilancia en lugares exprofeso de cuarentena para importación de aves canoras de ornato deberá ser regulada. De hecho, está regulada. El problema no es, y insisto en ello, el problema no está en las aves que entran legalmente o que salen legalmente de los países. El problema real está en el alto volumen de animales que son movilizados de manera ilegal en el comercio ilegal, no solo de aves, sino en general de prácticamente todas las especies, ¿no? Entonces, en términos de aves controladas, sí hay legislación, hay regulaciones, tanto en México como en muchos otros países, por supuesto en los Estados Unidos, pero el problema no está ahí, el problema está en los animales que son movilizados de manera ilegal. Y si somos honestos, déjenme decirles que si ustedes intentaran viajar con una ave a Estados Unidos o de Estados Unidos a México, cumplir con todos los requisitos es una muy buena fiesta. Cuesta bastante trabajo. Sí es complicado, sí es muy complicado, pero está bien, es parte del proceso. El problema, insisto, es todos los animales que se movilizan sin ningún tipo de control. Muchas gracias, doctor. Ya sería la última pregunta, el último de David Rodríguez. Buenas tardes a todos los ponentes e interesantes exposiciones. Gracias. Okay. Serían todas las preguntas en línea. Pues, gracias a todos por su atención, muy amables. No te vayas. No, yo también quiero agradecer a los ponentes por sus excelentes presentaciones, felicitar aquí a las compañeras que están tomando nota de todo lo que se dijo. Qué bien, porque es a lo que viene uno a informarse, porque esta es la información científica de la fuente original, ¿verdad? El doctor trabaja en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y pues qué bueno que nos puede decir su punto de vista. Tenemos un reconocimiento para el doctor Luis Armando Lecuona Olivares por su participación como ponente y está firmado por nuestro presidente de CONASA, el doctor José de Jesús Palafox Uribe. Entonces, muchas gracias. Y le entregamos un recuerdito también. Muy gentil, gracias. Muchas felicidades. Gracias Luis. Tenemos un reconocimiento para el doctor Julio Ignacio Soto Gordoa Huerta, que es miembro del Comité de Salud y Producción de Fauna Silvestre y Animales de Zoológico, que participó como relator en esta conferencia. Entonces, su recuerdito y su reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, hoy ahora a mí me toca entregar un reconocimiento a nuestro gran coordinador, el doctor Juan Antonio Montán Hiroshi, por su excelente coordinación de este evento y también con su recuerdito. Y gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Con esto finalizamos la serie de conferencias del día de hoy. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana, hora de Chihuahua, 10 horas, hora del centro de México. Muchas gracias por su asistencia. A todos.